One, two, three, four. Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este podcast. Hablemos de lo que no se dice. Me acompaña la psicóloga Stephanie Macías, psicóloga clínica con experiencia en salud comunitaria. Decir sus nombres, a lo mejor alguna motivación o por qué está en este episodio el día de hoy. Hola, mi nombre es Milena Tamara Robles Álvarez. Eh, Estoy muy agradecida, estoy muy emocionada por estar aquí con todos para compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras historias sobre la ansiedad, cosas y relatos que hemos vivido cada uno de nosotros. Hola, ¿qué tal, estimados compañeros y doctora? Mi nombre es Fatima Silva. Me parece importante participar en este proceso que estamos hablando acerca de, que vamos a intervenir acerca del tema sobre la ansiedad. Buenas noches con todos, mi nombre es Giovanni Solarte y me parece un tema muy interesante ya que en la actualidad la ansiedad eh, afecta a casi todas las personas. Hola, mi nombre es Yandri Marcelo Zambrano. Ideas en este pequeño podcast, porque la ansiedad es un tema en la actualidad que está dándole fuerte, y estoy muy alegre. Bien, es jóvenes y las familias y qué acciones podemos impulsar. Hoy en la actualidad en Ecuador la salud mental ha cobrado protagonismo, vivía con síntomas de ansiedad o depresión. Otros estudios indican que en Quito el 26% de las consultas pues, en salud mental respondieron a trastornos de ansiedad. La ansiedad provoca el 5% de la discapacidad en el país y alarmantemente los problemas mentales pues, aumentaron casi un 60% entre 2020 y 2023. En jóvenes y adolescentes, más de uno de cada cuatro sufre episodios de pánico o ataques de ansiedad. Habría que queremos comprender qué es la ansiedad, cómo se Con manifiesta. todos. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, impartir un poquito de lo que sé con ustedes, que se están formando para ser unos profesionales, deseándoles los mejores éxitos ante todo. Y bueno, pues la ansiedad es uno de los temas que no se tratan mucho actualmente, pero deberían tratarse, ya que, como usted lo mencionó, hay cifras que evidencian que es uno de los problemas que más está afectando a los jóvenes hoy en día, y no solo a los jóvenes, sino a, primeramente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de ánimo, ¿sí? Que todos tenemos en nosotros un grado de ansiedad. Entonces, cuando esto se convierte en un problema, cuando esta ansiedad ya nos está causando limitaciones a nivel personal, a nivel físico, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque nos impide ir al trabajo,
nos da un ataque de pánico en el centro, en el bus y nos limita a desarrollarnos normalmente. Entonces tenemos dos maneras de interpretar la ansiedad. Tenemos la ansiedad adaptativa y la desadaptativa. ¿A qué me refiero con lo que es ansiedad adaptativa? Bueno, esta ansiedad es la que nosotros podemos controlar y nos ayuda a actuar ante situaciones de peligro o ante situaciones de riesgo, o nos ayuda a motivarnos, es decir, voy a estudiar más porque o tengo, me da un pequeño un grupo sospechoso aquí en la esquina y pues entonces decido alejarme. Estas son las formas de ponerme a salvo. Entonces, hasta cierto nivel, los niveles de ansiedad son buenos. Podría decir la ansiedad adaptativa. Y tenemos también lo que es la ansiedad desadaptativa. Y aquí se vuelve un problema cuando es excesiva. ¿A qué me refiero con excesiva? Área de ansiedad de elevado o ansiedad desadaptativa, ¿no? De los síntomas cognitivos tenemos sobrepensar mucho las cosas. Esto es uno de los principales factores que caracterizan a la ansiedad. Pensamientos intrusivos, dificultad para concentrarse, pensar siempre en que algo malo puede suceder. Entonces, estos son las dos diferencias entre la ansiedad adaptativa, que es la que me ayuda a mantenerme a salvo, a responder ante situaciones de peligro, y la desadaptativa, que es cuando nada. Ajá. Tengo una consulta. Sí, compañera, adelante. ¿Cómo, cómo diferenciamos esto en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. La primera podría ser el aislamiento. ¿Por qué el aislamiento? Porque se presenta un incremento excesivo de preocupación. Entonces, cuando ellos tienen una preocupación, algo que les altera, que les molesta, que les causa temor, generalmente tienden a aislarse o presentan síntomas físicos como palpitaciones, arritmias. Los padres pueden notarlo, o la familia, el entorno, al percibir que hay una disminución de las relaciones sociales o pérdida de apetito. Son muchos los síntomas o las características que pueden mostrar un joven al momento de estar pasando por niveles de ansiedad elevados o por trastornos de ansiedad que ya son más severos. Entonces, estos son puntos claves para identificar. Por ejemplo, si usted está frente a un compañero que al momento de exponer menciona, yo estudié todo, yo me sé todo, y llega ahí al momento y se pone a llorar o, o le da ganas de ir al baño o qué sé yo, se pone elevado. Entonces, estos son síntomas que podemos identificar, ¿sí? La ansiedad, porque es algo que va a pasar. O sea, esta es una de las diferencias también, porque esta ansiedad pasa, la ansiedad desadaptativa se queda ahí y no se va. Entonces pasa la situación de peligro, pero yo me voy a la casa y yo sigo pensando en lo mismo. Yo sigo pensando que me van a robar, que me van a matar, que va a suceder algo malo, pero generalmente estos pensamientos muy pocas veces son reales. Casi la mayor parte del tiempo, si no es siempre, son simplemente pensamientos intrusivos que no tienen ninguna validación. Entonces, esta es una de las
de las características que podemos identificar en jóvenes que están atravesando por... Factores sociopolíticos y Buenas noches. pospandémicos fomentan la ansiedad en el Ecuador. Bueno, actualmente uno de los principales factores que están incrementando los niveles de ansiedad en jóvenes, y no solo en jóvenes, sino en adultos también, eh, es la delincuencia. Trabajando con personal adulto mayor, adolescentes y los mayores, los casos más persistentes siempre son de ansiedad causados actualmente por las personas que viven en comunidades vulnerables, las que están rodeadas de pandillas, de grupos delictivos, donde presencian a diario o semanalmente actos violentos. Muchos de los casos que he tenido han llegado con síntomas de ansiedad, de aislamiento, porque a la casa de ellos, al lado de la casa de ellos, han entrado, han asesinado a alguien o se han llevado a alguien muy cercano. Entonces, esta inseguridad hace que genere mucho más temor, mucho más pánico a la sociedad y a los jóvenes más que todo, porque un adolescente que está en plena etapa de desarrollo, experimentando nuevas cosas, están en la etapa de salir, de conocerse, de cometer errores, y cuando vives en un sector que es vulnerable, donde está rodeado de delincuencia, está rodeado de personas que están cometiendo actos delictivos, entonces es muy probable que las personas que no están incluidas en este medio se sientan atemorizadas, se sientan violentadas por este hecho. Entonces, uno de los factores sociales que incluyen y fomentan hoy en día la ansiedad es esto, la violencia. ¿Sí? Hablando de pospandémico, podemos mencionar la pérdida de empleo que tuvieron muchas personas al momento de entrar a una pandemia. Como ya sabemos, la pandemia fue algo que nos limitó a todos a nivel económico. Entonces, estas pérdidas económicas, inestabilidad laboral, crisis sanitaria, crisis de salud, fomentaron mucho al temor, al pánico, y hubo mucho incremento de ansiedad en este tiempo. Aunque el acceso a la salud era un poco limitada, más que todo a la salud mental. Posterior a eso hubo muchos brotes de ansiedad. Entonces, actualmente hay negocios, hay empresas que siguen trabajando anteriormente. Entonces, todos estos factores son cosas que fomentan la, el crecimiento de la ansiedad en la población. Ujú. ¿Qué vemos en la universidad? ¿Perdón? ¿Qué vemos en la universidad, compañera Fátima? Los estudiantes universitarios se sienten ansiosos, lo que es en la forma frecuente o intensa. Y un 35% ha considerado abandonar sus estudios ya que debido al estrés y la ansiedad académica. Ahora bien, en Ecuador se ha hecho un estudio con la Universidad Central donde nos indica que más del 60% de los estudiantes presentan síntomas de ansiedad leve a moderada durante su ciclo académico. Yo quiero contar algo, quiero consultar, estimada psicóloga, ¿cuáles son esos factores? Porque yo creo que deben de existir, ¿verdad? Claro que sí, estimada María. Existen muchos factores que pueden incrementar que la población adquiera este trastorno de ansiedad que es muy común hoy en día. Entre los factores de riesgo que existen, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos actualmente la delincuencia. También las familias disfuncionales cumplen un papel muy fundamental en cuanto a lo que es salud mental, ya que al momento de que mi familia es disfuncional, desde pequeñitos vienen los chicos eh, arraigando, jalando estos procesos
complicados, ¿no? Que muchas veces llevan los niños, la separación, muchas veces están inmersos en un ambiente de violencia, en el cual hay gritos, hablando de los factores que hacen que los estudiantes eh, tengan niveles de ansiedad elevados. La presión académica suele ser muy influyente estudiante para cumplir con esta responsabilidad para terminar satisfactoriamente el semestre. Y yo ya tengo un factor predisponente vulnerable a adquirir un trastorno ansioso, esta presión académica puede ser un factor desencadenante para que yo desarrolle un trastorno de ansiedad. Entonces son muchos los factores de riesgo que puede haber para que un universitario o Adaptativa, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, en la actualidad, la sí, inseguridad. Gracias a Dios, pues tenemos un auto donde nos podemos movilizar, pero en el caso de cuando ya no tenemos, tener que coger un taxi, tener que coger un bus, me da angustia porque robos, los secuestros. Entonces, yo creo que exactamente. todos hemos pasado por eso. Ujú. Me pasaba a mí que en la universidad yo me tocaba viajar de Ventanas a Bahoyo. Y cada que iba a coger el bus, y no sé si saben, pero las ventanas son fijas. Aceptaron la ventana, aceptaron la ventana. Entonces tú te subes al bus, no me mete nada o no viajar por este temor. ¿Sí? Pero aquí en este caso estamos hablando de lo que es la ansiedad adaptativa, ¿no? El susto, el temor, la taquicardia, qué sé yo que me dé, se da por el momento, ¿sí? Pero ya pasa la situación y mi nivel de ansiedad vuelve a su normalidad, ¿sí? Cuando yo soy una persona ansiosa, cuando tengo predisposición a sufrir de este trastorno, pues no, no me va a pasar. Entonces me voy a bajar del bus, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo influye lo que es la ansiedad adaptativa, cómo yo manejo la situación, cómo mis niveles de ansiedad se van regularizando. Ujú. Sí, estimada. De ansiedad. Bueno, yo quisiera contar algo que me ha pasado, que me suele ocurrir. Al finalizar cada semestre, cuando llega la temporada de los exámenes finales, eh, yo la verdad es que soy muy nerviosa para los exámenes. Comienzo comienzo a sentir temblores, las manos se me ponen heladitas, mi cuerpo entra en un estado completo de estrés, me siento muy nerviosa, incluso si me hablan es como que hasta me disocio porque estoy, o sea, concentrada, estudiando, tratando de responder bien, de que mis preguntas, de que mis respuestas sean las correctas, de aprobar. Y pues todas estas sensaciones, como decía la psicóloga, son por el momento. Por el momento antes de dar mi examen, porque al momento que rindo mi examen y me doy cuenta que pues me he preparado y me he preparado de forma correcta,
que he respondido y cuando ya me sale aprobado, ya todo ese nivel de ansiedad baja. Mi cuerpo entra, se relaja totalmente y pues ya queda en un estado normal. Sí, de pronto al momento de tratar de calmarte, ¿has tratado de aplicar alguna técnica, la respiración diafragmática? Yo sé que tal vez cuando somos estudiantes no la conocemos mucho. Incluso podría decir que tú sales de la universidad y no aprendes totalmente lo que debes para poder dar una consulta o poder sugerir algo. Eh, la respiración diafragmática es algo que yo no lo conocía. Sin embargo, di mi examen complexivo de grado, yo me dio un ataque de ansiedad, me dio un ataque de pánico. Antes de irme, me pegó una manera de desahogarme, pero porque no tenía las herramientas necesarias, yo no conocía. Eh, Ahora que ya lo sé, yo tengo la total capacidad de recomendar una técnica que podría ser la respiración diafragmática, donde te relajas, inhalas, exhalas, mantienes el aire. Entonces se trata, a muchos les parezca insignificante, pero sirve mucho. Al momento de tú respirar, dejas ingresar aire en un estado de calma, de tranquilidad. Entonces tú haces saber que lo que está pasando es temporáneo, no es para siempre. Entonces, respirar, practicar la respiración diafragmática, tratar siempre de autoeducarse. La autoeducación es fundamental. Si soy ansiosos, cuando tengo una situación que me preocupa, que es normal, ¿sí? Debo hacer eso, mantener la calma, respirar. A mí me funciona mucho lo que es la respiración 4-7. Retengo el aire 7 segundos y suelto el aire durante 8 segundos. Entonces, trato de calmarme, me doy mi espacio, me doy mi tiempo y practico esta técnica. Al momento estoy nerviosa, al momento de que voy a hacer algo, pónganla en práctica, sigan autoeducándose y les va a servir, porque todos en algún momento pasamos episodios ansiosos, todos. Ya tengo actualmente 2 años laborando, enfrentándome a familias, sé que este es un caso retador, entonces es normal tener miedo, es normal tener episodios ansiosos. Lo importante es saber y aprender a conocer mis emociones, cómo yo he aprendido a calmarme, cómo yo aprendo a calmar mi sistema nervioso. Si a usted le funciona saltar, brincar y eso le relaja, pues bien, es una manera de o hacer alguna otra técnica, pues lo hago. ¿Sí? ¿Alguien más le gustaría comentar alguna otra experiencia de pronto para enriquecer el conocimiento de todos? Sí, estimada doctora, yo quisiera acotar antes de, qué sé yo, de ir a hablar en público, si no me siento me dan nervios, me empiezo. Y pese a que ya días anteriores ya he practicado, me grabo todo lo que tengo que decir, pero igual no puedo evitar que me pase eso antes de ir a dar las charlas o a hablar ante el público. Esa es otra experiencia que creo que por la que muchos hemos pasado. Bueno, todos porque he conocido compañeras ya, Tomás, pero es algo que se va aprendiendo en el proceso. No me va a llegar personas, en el momento que ya entras al mundo laboral, vas
a obligarte a relacionarte o a expresarte, a buscar las mejores. Entonces, si yo ya tuve anteriormente una experiencia negativa, por ejemplo, yo una concentración se me olvidó todo y viene eso de, y si fallo, y si la situación. Entonces yo estoy con el pensamiento. Hola, ¿sí Sí, me sí, escuchan? sí, yo estaba alzando la mano, porque como comentó mi compañera Fátima, hemos tenido charlas, ¿no? Y hemos sentido esta ansiedad. En mi caso, yo di la charla, todo salió bien, tuve mi momento de ansiedad y, y me duró como 2 días porque mi estómago... Entonces, eso ya sería un trastorno eh, por el momento. Para que sea un trastorno, los episodios deben durarte 6 meses aproximadamente. Entonces, si te pasó en el momento y no te volvió a ocurrir, no es un trastorno, ¿sí? Recordemos que tenemos episodios ansiosos, tenemos clasificación de ansiedad moderada, niveles de ansiedad, tipos de ansiedad, entonces no podemos hacer un autodiagnóstico sin una revisión previa. Recuerda que está la historia clínica, tenemos muchos factores que podrían influir, qué pasó, a causa de qué se generó esta emoción, entonces no podemos asimilar que yo tengo un trastorno por una ocasión que sucedió, ¿sí? Eh, bueno, les voy a mencionar una técnica que funciona súper bien para controlar. Por ejemplo, como le mencionaba a la compañera Fátima, realmente son a causa de mis pensamientos, por las cosas que yo pienso. Entonces, ¿qué debo hacer yo para relajarme? Trato de distraer mi mente. ¿Cómo distraigo mi mente? Enfocando mis sentidos en otra cosa. Por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos que tenemos nosotros. Ojos, manos, Vista, exacto, oídos. vista, el tacto, el gusto, el olfato y la audición, ¿verdad? Entonces yo aplico una técnica de distracción. Siempre yo menciono a mis pacientes, utilicen las manitos para que sea mucho más sencillo recordarlo. Entonces son 5 dedos, son 5 sentidos y voy usando y voy disminuyendo. Entonces, estoy nerviosa, bien. Voy a mencionar 5 cosas que puedo observar. Utilizo los sentidos de la vista, el sentido de la vista. Menciono 5 cosas que puedo observar. Bien, aquí observo la silla, la computadora, por ahí observo otras cosas. Menciono 5 cosas. Ya. Luego menciono 4 cosas que puedo tocar y utilizo el tacto, teniendo en cuenta la textura, teniendo en cuenta la forma de las cosas, la cuestión es utilizar el tacto, ¿ya? Entonces, 4 cosas que puedo tocar. He usado el sentido del tacto. Luego, como es mucho más fácil escuchar 3 cosas que oler 3 cosas, voy a usar el sentido de la audición. Entonces, yo cierro mis ojitos, me concentro y trato de escuchar e identificar 3 sonidos, ¿sí? Entonces yo estoy centrando mi atención en otra cosa. Ya. Al momento que usted practica esta técnica, la atención se va a desviar, obviamente, porque ya no voy a estar con el pensamiento centrado en esta situación que está pasando. Entonces yo concentro mi atención en otra cosa. Y 2 cosas que puedo oler, ¿sí? Tal vez al momento no hay, pero de pronto yo me eché una loción. Cierro los ojos, me concentro, inhalo fuerte. No hay loción, pero tengo desodorante. Entonces yo trato de buscar un olor y trato de usar el sentido del olfato, ¿verdad? Y por último, ¿qué sentido nos falta? El sentido del gusto. Entonces yo trato de buscar
un alimento que me guste. Si tengo a la mano, yo cojo un alimento, saboreo, identifico la textura, lo relaciono el sabor y utilizo el sentido del gusto. Si no lo tengo a la mano, pues voy a recrear en mi mente el sabor de algo que me guste mucho, de mi comida favorita. Pues cierro los ojos, recuerdo el momento en que lo estaba comiendo, lo saboreo y recreo ese sabor en mi lengua. Entonces he usado 5 sentidos. Entonces, mientras yo he hecho esta actividad han pasado varios segundos, ¿no? Varios minutos. Entonces, ya lo que yo estaba pensando se fue. De una u otra manera se esfumó porque mi atención está centrada en otra cosa. Entonces, esta te ayuda a concentrarte en otra cosa que no es precisamente el pensamiento intrusivo de negatividad, de voy a fracasar y voy a hacer esto y voy a hacer esto con la situación que tenga que enfrentar. Ya, podemos seguir, estimadas estudiantes. Nada, psicólogo, yo tengo una. ¿Usted qué servicios locales o comunitarios recomendaría? ¿Qué servicio local comunitario? Gratuito. Ya. En Ecuador tenemos muy pocos servicios comunitarios que brindan asesoría en atención emocional gratuita. Pero uno de los principales es el Ministerio de Salud Pública, que es el más conocido, es el que todos conocen. Ahí brindan atención en salud mental y atienden diversas patologías, ¿no? Entonces tenemos el Ministerio de Salud Pública, también la línea de apoyo del 1800 delito, también suele brindar orientación en situaciones de emergencia o de violencia. Y algunas universidades sé que también brindan lo que es atención al público, no necesariamente a estudiantes universitarios. Sé de la PUCE y de la ESPE que brindan atención a la comunidad, pero generalmente el que podría recomendar es el Ministerio de Salud Pública, que es el que más seguro te atiende, ¿sí? Al que puedes asistir por asistencia psicológica gratuita. Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos impulsar más estas iniciativas? Iniciativas para fortalecer lo que es la atención en salud mental. ¿A eso te Sí, refieres? sí, Bueno, así yo mismo. considero que hace falta concientizar a la comunidad en general, capacitar a los docentes y a los líderes comunitarios para intervenir o actuar ante situaciones que requieran la atención de asistencia psicológica inmediata. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación vulnerable de crisis o de algún tipo de emergencia, casi nadie está preparado para actuar en esas situaciones. Entonces, hay simples cosas como la escucha activa, la empatía, hacer simplemente acto de presencia son cosas que pueden ayudar a una persona a entrar en razón en una situación de emergencia. Entonces, la formación de docentes, de líderes comunitarios en salud mental me parece muy importante y podría ser una buena opción, además de promover espacios de diálogos en centros universitarios, comunitarios, para la atención, ¿no? Al público general. Y esto, eh, impulsar lo que son actividades que fomenten el conocimiento acerca de la importancia de la salud mental. Esta podría ser una buena iniciativa que podríamos emprender para mejorar la salud emocional de las personas. Bien, muchas gracias, estimada psicóloga. Recapitulando Gracias a todo lo ustedes. dicho, bueno, pues dejamos a la ansiedad como una experiencia común, ¿verdad? Sin embargo, puede convertirse en un problema serio cuando factores sociales, académicos o el estigma dificultan su reconocimiento y abordaje. En Ecuador, muchas personas aún enfrentan barreras para acceder a la atención oportuna. Como usted mencionó, no existen muchos lugares públicos que puedan dar ayuda.
especialmente la falta de personal capacitado en el primer nivel de atención y el prejuicio social que existe, ¿verdad?, hacia quienes buscan esa ayuda. Pero afortunadamente tenemos recursos accesibles y comunitarios, desde cooperativas como Huertomanías y Nayón, que es un proyecto que promueve inclusión y sensibilización, hasta centros públicos como el Hospital Psiquiátrico en San Lorenzo de Quito, que ofrece pues atención ambulatoria gratuita y líneas telefónicas o servicios de psicología en universidades como aquí en Guayaquil, la Universidad Católica, ¿verdad? Así es, estimados estudiantes. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, que les gustaría en que les colabore. Creo que por el momento nos queda muy bien, nos queda claro todo lo que usted nos ha explicado. Les agradecemos cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a dar un mensaje clave a la cuenta de tres. Todos abran su micrófono. Bien. Uno, dos, tres. Tu ansiedad No importa. importa hablar Hablar de de ella, ella La ansiedad importa. importa. Hablar de ella Buscar ayuda falta. fortalece. Como Como comunidad somos comunidad, un comunidad único único soporte. Como soporte. único somos soporte. un único soporte. Ujú. Qué buen mensaje, Gracias. chicos. De mi parte les agradezco mucho, muy feliz de haber estado aquí compartiendo este espacio con ustedes. Nada, sigan adelante, mi recomendación, sigan educándose, nunca se queden con la duda, investiguen por su cuenta y nunca se queden quietos. Traten de estar siempre moviéndose, haciendo una actividad, haciendo otra. Y educación constante es lo único que les va a servir a ustedes, chicos. Entonces, de mi parte, un gusto, les agradezco un millón, mucha suerte y muchos éxitos en su carrera profesional. Bien, darle las gracias, estimada doctora, por asistir a este pequeño podcast y a mis compañeros también, invitarles para una próxima ocasión donde podamos abordar nuevas estrategias para así identificar y manejar la ansiedad que hoy, día a día, toda persona está padeciendo de este trastorno de ansiedad. Nos vemos pronto. Gracias, gracias chicos, chao.